Bienvenidos a Microtops. Hoy hablaremos de películas basadas en cómics que no están relacionadas con superhéroes, pero definitivamente vale la pena ver. A menudo las películas basadas en cómics se asocian con superhéroes enmascarados, pero los cómics son una fuente inagotable de creatividad e imaginación que abarca varios géneros, desde el terror hasta el drama y la comedia. ¡Comencemos! Número 6. Ghost World. Basada en el cómic de Daniel Clowes, esta película independiente narra la historia de Enid y Rebecca, dos adolescentes que acaban de graduarse y se enfrentan a la transición hacia la vida adulta. A pesar de sus tímidos intentos por encontrar empleo mientras exploran la ciudad, Enid se siente atraída por Seymour, un coleccionista de discos mayor, lo que provoca cambios en su amistad con Rebecca. Con las destacadas interpretaciones de Thora Birk y Scarlett Johansson en los roles principales y el legendario actor Steve Buscemi, la cinta recibió elogios de la crítica y obtuvo una nominación al premio Oscar por Mejor Guión Adaptado. Número 5. Art School Confidential. También basada en una obra de Daniel Clowes. Es una sátira sobre el mundo del arte contemporáneo. Cuenta la historia de un joven estudiante de arte que descubre que el éxito no siempre está relacionado con el talento. Es una crítica mordaz al mundo del arte contemporáneo y a la superficialidad del medio artístico. El personaje principal de la película fue originalmente interpretado por Joaquin Phoenix, pero tuvo que abandonar el papel debido a conflictos de programación. Fue reemplazado por Max Minghella. Número 4. Road to Perdition. Basada en la novela gráfica de Max Allan Collins y Richard Pierce Reiner. Es una película de gángsters ambientada en la década de 1930 en la que el hijo de un matón de la mafia es testigo de un asesinato, forzándolo a él y a su padre a escapar, mientras el padre toma el camino de la revancha y la redención. Es una de las mejores películas de gángsters de la década de los 2000, por su dirección elegante, guión inteligente y gran reparto. Recibió 2 premios Oscar, incluyendo Mejor Fotografía. Número 3. A History of Violence. Adaptada del cómic de John Wagner y Vince Locke, dirigida por David Cronenberg. Cuenta la historia de un hombre pacífico que se ve envuelto en una trama de violencia después de que su pasado oscuro sale a la luz. Es una reflexión sobre la violencia y la identidad. William Hurt recibió una nominación al Oscar por esta película como mejor actor de reparto, a pesar de estar solo en una escena que duró menos de 10 minutos. Número 2. Blue is the warmest color. Basada en la novela gráfica de Julie Marot. Esta película explora la naturaleza humana en todas sus facetas: la pasión, el deseo y el dolor, incluso el autodescubrimiento. Adele, después de romper con su novio, está confundida con su sexualidad y se siente atraída por una mujer mayor. Fue la primera adaptación cinematográfica de una novela gráfica en ganar la Palma de Oro. Número 1. Oldboy. Película surcoreana dirigida por Park Chan-wook. La historia se centra en un hombre que es secuestrado y mantenido en cautiverio durante 15 años, sin saber por qué ni por quién. Cuando se libera, busca venganza y respuestas. Basada en el cómic homónimo. Recibió el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes en 2004. En 2013, Spike Lee fue el responsable de hacer el remake estadounidense. Esperamos que hayas disfrutado esta selección. ¿Qué películas nos recomiendas? Escribe en los comentarios. Hasta la próxima.